Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es infinita, 100.1. Estamos de regreso, 7:52. Conversamos con Óscar Guillermo Garretón esta mañana, economista, empresario, una histórica figura de la concertación. Óscar Guillermo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Óscar Guillermo, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu impresión cuando aparece esta imagen de un Eduardo Frei recibiendo, esto ocurrió a comienzo de semana, pero la imagen la conocimos ayer, al candidato José Antonio Kast, una imagen que no se replica con la candidata del oficialismo, Yanet Jara? Bueno, yo creo que fue bastante impactante y por lo tanto no me llama la atención que todos los medios, incluso hoy día en la mañana los diarios impresos, todos están recogiendo la noticia. Es que es muy impactante porque Eduardo Frei no había querido, digamos, hasta ahora, tener una opinión sobre las candidaturas. De hecho, me consta de muchos intentos, por ejemplo, de que él respaldara sea a Jara o a Evelyn Matei, por ejemplo, en la vuelta anterior. Uh-huh. Entonces, que aparezca, o sea, si bien no aparece directamente diciendo yo apoyo acá, pero la frase esa que plantea coincidencia en temas esenciales es demasiado elocuente, ¿no? Entonces, creo que provocó mucho impacto y bueno, yo creo que también es reflejo de una situación de crisis de la democracia cristiana bastante fuerte, muy deteriorada en el último tiempo, y creo que así como le impactó mucho a mucha gente de la democracia cristiana el que ellos aparecieran apoyando la candidatura de una militante comunista, creo que eso también le impacta a otros demócratas cristianos. Entonces, hay ahí una situación de crisis, digamos, que la decisión de Eduardo Frei está detonando también, ¿no? ¿Qué crees tú que, en términos generales, al histórico simpatizante o militante de la ADC le genera más impacto entonces? ¿Que el partido haya terminado respaldando una candidatura comunista o que una figura como el expresidente Eduardo Frei se haya reunido con José Antonio Kast? ¿Qué crees tú que genera más impacto, así como conociendo al histórico militante o simpatizante de DC? Bueno, yo creo que el mayor impacto sobre lo que es los militantes y votantes demócratas cristianos está reflejado en lo que fueron los resultados electorales. O sea, la democracia cristiana no alcanzó el 5% de los votos. O sea, en el grueso de la militancia demócrata cristiana, independiente de la declaración de Eduardo Frei, la verdad es que lo que es la trayectoria de este último tiempo de la democracia cristiana ha significado yo creo, un desgrane bastante importante. Ahora, ¿en qué momento dirías tú que se desdibujó esa histórica democracia cristiana? Mira, no me atrevería a decirlo. Yo tengo la impresión de que progresivamente, yo diría, fueron perdiendo fuerza, pero yo diría en el último tiempo, cuando se levantó la candidatura, ¿te acuerdas tú, de Carolina Goich? Y ella perdió, digamos, y no sacó muy buena votación. Fue como el momento en que quedó constancia de una democracia cristiana bastante deteriorada como referente para el electorado. Quizás detrás de todo esto hay este fenómeno más amplio y que es, digamos, la desaparición un poco del centro, ¿no? O sea, es la desaparición, yo diría, de la centroizquierda, es la desaparición ahora del socialismo democrático, si es que nos atenemos a lo que dice la presidencia del Partido Socialista, que plantea que ellos no son de centroizquierda, sino que de izquierda, ¿ya? Y es también el impacto sobre lo que es la parte más de centro de la derecha, digamos, por el triunfo más o menos claro de los republicanos. Entonces, yo creo que parte de eso, probablemente con un nivel de gravedad, digamos, en el caso de la democracia cristiana más alto, y con los efectos que provoca esta bifurcación un poco, ¿no es cierto?, de lo que era el planteamiento de la DC inicial, uno en un apoyo a una candidatura comunista, que es una cuestión rarísima, y otro que es las declaraciones de Eduardo Frei. Ahora, detrás de todo esto, digamos, hay que también tener en claro que la discusión hoy día para la gente no es
yo creo, entre democracia y dictadura, sino que es más bien, digamos, de querer salir del lugar de donde está con una gran bronca con lo que era la política tradicional, ¿no? Ahora, cuando hablamos de centro, el problema del centro, esto es una discusión que hace un rato ya que se ha venido instalando y me gustaría saber tu opinión. El problema del centro es que el electorado se ha ido más bien hacia ciertos extremos, se ha ido corriendo del centro, o más bien lo que le ha pasado es que el electorado sigue estando ahí, digamos, sigue siendo sigue habiendo electorado del centro, y su problema tiene que ver más bien con la oferta digamos, de opciones para elegir. Sí, yo tengo la impresión que hablar de electorado de centro, de extremo, es probablemente una mala forma de identificarlo. Yo te diría más bien lo que yo veo como resultado de esta elección, con la votación de los candidatos de derecha y dentro de ellos de personas como Kaiser o la votación de Parisi, es otro fenómeno. Y es que tenemos una masa de población que yo diría salió de la pobreza en tiempos de la concertación. Se habló mucho en ese tiempo de la nueva clase media, en fin, disruptiva, pero la verdad es que en los últimos 10, 15 años lo que ha vivido más bien es un desencanto con respecto a las expectativas que tenía. O sea, se ha estancado la economía y por lo tanto el empleo, ha aumentado la delincuencia, los servicios de salud y educación públicos son demasiado malos, digamos, como para poder ocultarlo. Claro. Y entonces lo que hay, yo te diría, es una especie de desencanto con lo que ha sido la política de los últimos 10 años. Y entonces, ¿a dónde corre, digamos? A los que identifican como no responsables de eso, que viene a ser el caso de la derecha, casi Kaiser, más, yo diría, Parisi. Y la derecha también yo creo que favorece, digamos, lo que es una especie de oleada internacional a favor del mundo de derecha. Ajá. Pero yo lo tomaría así más que un tema, digamos, de centro y extremos. Yo no creo que sean extremas la gente. Oye, Óscar Guillermo Garretón, por último, para una figura como tú, ¿cuánto le complica definir su voto en segunda vuelta? ¿O por el contrario, no es tan complicado? Bueno, es un problema, porque yo por lo menos en mi caso me quedé sin candidato a segunda vuelta. Entonces, si me preguntas a mí, yo tengo dos problemas. Uno, mi definición personal, y segundo, lo que ocurre con cualquier definición, porque son dos cosas distintas. En mi definición personal, yo te diría, yo hoy tengo 5 alternativas para lo que es la elección próxima. Votar por Jara, votar por Kast, votar nulo, votar blanco, o no votar y pagar la multa quedándome en la casa. Claro. Bueno, de todas esas, yo solamente he desechado una de las 5, que es el caso de Jara. O sea, yo no puedo votar por ella, lo he dicho en muchas columnas hacia atrás, Sí, pues. en el sentido que yo creo que un país requiere un cambio muy grande, y es lo que en el fondo la gente votó en la última elección. O sea, la continuidad del mismo equipo, de la misma gente que ha gobernado los 10 años, es garantía que del desencanto y la decepción que vive una enorme mayoría de gente se va a mantener. Entonces no puedo votar por eso. Ahora, ¿cómo voto en el resto? No lo sé. Y la segunda cosa que te diría es la siguiente, y es que en este cuadro, por lo menos al mundo que no tiene una definición entusiasta ni por Jara ni por Kast, ¿ya? Le ocurre, digamos, de que en un escenario, digamos, muy polarizado, definirse por quién va a votar termina teniendo que ser sinónimo de aceptar ser descalificado, aceptar ser insultado, etcétera. Nosotros lo vivimos, y me acuerdo cuando éramos amarillos, ahora el amarillo quedó disuelto, pero cuando éramos amarillos, con el tema del apruebo y el rechazo. Exacto. O sea, allí, digamos, el hecho de que gente viniendo del mundo centro-izquierda votara rechazo
fue transformado, digamos, en motivo de acusación de traición, converso, vendido, etcétera, ¿ya? Y entonces ocurrió una cosa que después se reflejó en las encuestas. Y en las encuestas la diferencia entre la prueba y el rechazo era mucho más estrecha que lo que resultó en la realidad. O sea, había una gran cantidad de gente que prefirió no decir por quién iba a votar, pero terminó votando el rechazo de todas maneras. Yo tengo la impresión de que aquí puede ocurrir una cosa parecida, de que en el fondo, digamos, hay una gran cantidad de gente que puede estar buscando que no haya continuidad y que decía o votar nulo, ¿ya?, o votar, digamos, por Kast, digamos, como probabilidad prioritaria en ambos casos, ¿no? Ya, pues, Óscar Guillermo Retón, como siempre, un gusto poder conversar contigo. A ver si la próxima vez aquí en el estudio tenemos un poco más de tiempo para conversar otras cosas también mirando la política. Muchas gracias, Óscar. Un abrazo. Bueno, gracias a ti. Que esté muy Chao, bien. hasta Muchas luego. gracias. 8:03.